Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Un poquito de eco, pero esperemos que no sean todos. ¿Han escuchado algo sobre cuándo vamos a regresar? Posiblemente en noviembre, ¿no? Posiblemente. No, profe, al parecer no vamos a regresar este semestre. Nosotros estamos yendo a veces a firmar, pero no hemos escuchado nada de regresar, aunque ya se supone que estamos en semáforo verde, aunque yo creo que vamos a esperar a ver si no empieza nuevamente la otra ola de incrementos, ¿no? de contagios, pero si no, es probable que en noviembre, ¿no? Pero bueno, tenemos que esperar hasta que nos den luz verde, ¿no? Mientras tanto, bueno, podemos seguir por aquí para continuar. Sí. Sí. ¿Ya se ve, profe? A ver, sí, ya. ¿Ya? Sí, ok. Bueno, entonces ya podemos comenzar. Sí, Luis, por favor. Sí, ok. Pues, sí. Pues buenas tardes a todos, compañeros. El tema que les vamos a exponer hoy con mis compañeros José Carlos y Consuelo, pues va a ser la modulación de 8 PSK. Bueno, un poco fundamentos del PSK, pero específicamente el 8 PSK. ¿Sí? La siguiente, Carritos, por favor. Sí, bueno, el índice es de lo que vamos a hablar en la presentación. La que sigue, Carritos, por favor. Sí. Bueno, para empezar con una pequeña introducción, una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo ya estas últimas exposiciones. Bueno, estábamos viendo los temas de las modulaciones digitales, que en general son los métodos para transmisión de datos a larga distancia, pero de datos digitales. En general son análogos a los métodos analógicos de AM, FM, PM inclusive. La única diferencia es que aquí estamos utilizando una moduladora digital. La portadora sigue siendo analógica igual, de altas frecuencias, como es en AM, en FM, pero la diferencia es que ahora la información que le vamos a estar codificando son unos y ceros. Ya sea igual como ya habíamos visto en amplitud con el ASK, en frecuencia con el FSK, o como a continuación vamos a ver con el PSK, que en este caso sería en la fase de la señal de la portadora. Y bueno, la siguiente, Carlitos. Sí, y bueno, ya recapitulando un poco, ya después de haber recapitulado un poco sobre lo que son las modulaciones digitales, vamos a entrar ya de lleno con lo que es el PSK. Por sus siglas en inglés, Phase Shift Keying. Esta modulación es otro de los tipos de modulaciones digitales que existen,
pero con la diferencia que hay, por ejemplo, en la SK se codificaban los unos y ceros en la amplitud, ya variando los niveles de amplitud de la señal de la portadora. En la FSK se variaba la frecuencia de la portadora, pero en este caso se va a variar la fase de la portadora. Y existen de diversos tipos, desde el BPSK, que sería el más básico, que es como que la forma más básica del PSK, el QPSK, el 8PSK o hasta el 16PSK. Pero, por ejemplo, para entender al menos a nivel básico de lo que es el PSK, bueno, vamos a ver tenemos la imagen que está en esta lámina. Como podemos ver, en este caso, este sería como que el ejemplo de un BPSK, que sería el que solo contiene dos fases. Como pueden ver, realmente la portadora no va a variar nunca en amplitud, siempre va a ser una amplitud constante, va a ser una frecuencia constante siempre, y lo que va a estar variando es la fase. Por ejemplo, podemos ver que cuando es un 1, la portadora, en la parte que se indica hasta abajo, que es señal modulada, la señal empieza en cero y continúa su camino sin ningún tipo de perturbación, hasta que lo que ahora se codifica es un cero. Como se pueden dar cuenta, ahí es como si la señal volviera a empezar, pero invertida, o lo que sería igual a un desplazamiento de 180 grados. Uh-huh. Ocurre ese desplazamiento porque hay un cero, la señal continúa hasta que vuelve a haber un 1. Es como si de nuevo comenzara la señal otra vez, pero ahora comenzando en cero, digamos que con un desfasamiento de 0 grados. Y así continúa. Como hay dos unos consecutivos, realmente no va a haber un cambio de fase en esa sección, hasta que de nueva cuenta se encuentre un cero. Es como si vuelve a empezar, pero desfasada a 180 grados. Y así es como se van a codificar los unos y los ceros en la portadora, en la fase. Por ejemplo, aquí teniendo un desfasamiento de 180 grados para los ceros, y para cuando es un 1, no hay un desfasamiento, se queda la señal como está. Sí, la siguiente, Carlitos. Sí, bueno, aquí ya está un poquito más explícito esta parte, repitiendo eso un poco, de que lo que modificamos aquí es la fase. Una expresión básica para una señal en PSK sería la siguiente: SDT, que sería igual a coseno de omega t más teta, más phi, perdón. En este caso, como repetimos, la amplitud siempre permanece constante, la frecuencia permanece constante, y lo único que va a estar variando es este ángulo de desfasamiento, el cual va a variar según el tipo de PSK que tengamos. Como ya dijimos, en el BPSK, que sería como que el más básico, en el que solo hay dos fases, pues este ángulo de desfasamiento solo va a variar entre 0 o 180. O solo va a ser, por ejemplo, 0 para los unos y 180 para cuando haya un 0. Pero también existen digamos, otros grados del PSK, si le queremos llamar así, que sirven para codificar más datos como que en menos tiempo, para hacerlo más rápida, y que de lo que se trata es de tener más fases para poder codificar más bits en un solo cambio de fase. Estos son el QPSK, que son 4 fases, el 8PSK, que es el del que le vamos a hablar, que son 8 fases, el 16PSK, que son 16 fases, que es del que le van a hablar el otro equipo. Pero en general, estos son como que el concepto básico para entender el PSK. Entonces, lo que se varía es la fase, es lo único que se va a variar. La amplitud permanece constante, frecuencia constante, y lo único que va a ir variando es el desfasamiento de la señal, según el bit o la cadena de bits que tengamos. A la siguiente, Carlitos. Así, bueno, ahorita esto se lo va a explicar mi compañero Carlos. Sí, bueno, ese es el diagrama de constelación por el 8PSK. Es un método utilizado para representar la magnitud y fase en métodos de modulación digital, como el PSK o el CAM. Esto mediante el empleo del plano complejo, aprovechándose de una de las representaciones en los números complejos. Para hacer esto, forma polar, magnitud y fase. Bueno, aquí tenemos el diagrama de constelación, y esta modulación lo que hace es agrupar los bits de octets. Entonces, a cada combinación de bits le pertenece un lugar en el espacio.
Bueno, y aquí tenemos un poco más en el modelo matemático de cómo se sacan. Sí, es como se sacan los diferentes valores para cada combinación de bits. Y los bits tienen un nombre. El primer bit se llama Q, el segundo I y el tercero C. El modulador y demodulador PSK. El ejemplo más básico para la modulación PSK se constituye de una compuerta NOT y un multiplexor, donde la señal que sirve como control de la señal digital, mutando entre la señal original y su negada, 180 grados de diferencia. Y aquí tenemos el circuito, este es el más básico. Aquí se tiene un switch y de este lado entra la señal digital y acá abajo tenemos la portadora. Esta va cambiando. Va cambiando y es lo que hace el desfase. A ver, permítanme. Ok, sí. Cuando representamos un 0, el diagrama empieza, bueno, tiene este tipo de onda. Y cuando es el 1, empieza al revés, así. Y luego después de esto, pasa por un filtro paso bajas y ahí obtenemos un voltaje de referencia y de ahí se obtiene la señal PSM. Bueno, esto es la de modulación. Sí, me pasé. Para la de modulación se multiplica la señal entrante por una señal igual a la portadora del modulador. Esto genera una señal con una componente continua y de frecuencia doble. Esto se filtra para solo emplear la componente de CD y esta pasa a un comparador y obtener una señal PSM. Aquí es el proceso de modulación. Aquí teniendo la PSK de dos fases. Pasa por acá, este comparador de voltajes y se emplea un filtro paso bajas. La parte de 8 PSK, también conocida como PSK de 8 fases o estados, esta puede variar en 8 posibles fases de salida. De acuerdo aquí a los diagramas y a las tablas, la separación angular entre los dos fasores adyacentes, cualesquiera, va a ser de 45 grados, que lo que es la mitad que la de una QPSK. En eso en consecuencia hace que una señal 8 PSK puede tener, cuando mucho, así ya mucho, un desplazamiento de fase de unos 22.5 grados. Bueno, no se alcanza a ver a detalle, pero también, cada fasor tiene una igual magnitud. La condición del tribit, o sea, la información real, esta está contenida también, pero solo si en la magnitud deseada. La siguiente, por favor. Lo de la codificación en M-ario. M-ario es un término derivado de la palabra binario. La M es solo un dígito que representa el número de condiciones posibles y solamente hay dos condiciones posibles de salida, que sería el 1 lógico y el 0 lógico. Entonces, el M-ario es igual a 2 por las dos posibles condiciones que se tienen. Y matemáticamente aquí tenemos la fórmula que es n igual al logaritmo de 2 m por 6, en donde n es el número de bits y m es el número de condiciones de salida posibles con n bits. Esta será utilizada en, en la fase de 8 PSK, ya que es una técnica para codificar M-ario, en donde m es igual a 8. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, como se puede ver, aquí es un diagrama de bloques de un modulador de 8 PSK. Y está la parte de datos de entrada, está
convertidor de nivel 2 a 4, modulador de producto, oscilador de referencia, convertidor de nivel 2 a 4 en la parte inferior, modulador del producto y al final en el sumador lineal se encuentra la salida de 8 PSK. Bueno, para que quede un poco más claro el diagrama, porque sí es un poco confuso, el flujo de bits seriales que están entrando se introduce al desplazador de bits, en donde se convierte a una salida paralela de 3 canales, los cuales aparecen aquí al inicio, que son el canal 1 o en fase, el canal Q, que es en cuadrática, y el canal C o de control. Entonces, la tasa de bits que entran en cada uno de los 3 canales es, ¿cómo se dice? Bueno, se maneja como F igual a B sobre 3. Y los bits de los canales I y C negado entran al convertidor de los niveles 2 a 4 del canal 1, como se puede ver en la imagen. En el canal 1 que pasa al convertidor de nivel 2 a 4. En esencia, bueno, los convertidores de los niveles 2 a 4 son convertidores digitales a analógico, que son lo que conocemos como DAC, que tiene una entrada paralela. Y con 2 bits de entrada son posibles 4 voltajes de salida. El algoritmo para los DAC, bueno, para los DAC, es sencillo dentro de lo que cabe, porque el bit I o Q determina la polaridad de la señal analógica de salida. O sea, es 1 lógico es positivo y 0 lógico es voltaje negativo. Y C o el bit C negativo determina la magnitud, así como de 1 lógico es, por ejemplo, 1.307 y el 0 lógico equivale al negativo de este. Entonces, con 2 magnitudes o 2 polaridades son posibles 4 condiciones de salida diferentes. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí algunas ventajas y desventajas del 8PSK. Las ventajas es que es uno de los, bueno, es el método más eficiente para transmitir datos binarios en presencia de mucha cantidad de ruido que haya por algún determinante interno o externo, y la potencia de todos los símbolos es la misma. Y la otra ventaja que se tiene es que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras. Esto hace que se reduzcan costos y también así como diferentes elementos a utilizar. Pero la desventaja es que el diseño del emisor y receptor se llega a complicar en ciertas ocasiones. La siguiente, por favor. Sí, y bueno, así. Bueno, ya nada más para ir terminando un poco ya con esto, ya referente a las aplicaciones. Como dijo Consuelo, realmente es de los métodos más eficientes y por tanto es de los más utilizados realmente actualmente. Por ejemplo, se utiliza mucho en transmisión, en general en transmisiones por satélite, ya sea de televisión, de algún tipo, telecomunicaciones, algunas aplicaciones espaciales, de hecho también utilizan mucho este tipo de modulación. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, en las pequeñas antenas que tienen las tarjetas de crédito, utilizan ese tipo de modulación para poder codificar la información. Enlaces por Bluetooth también utilizan ciertos tipos de PSK, creo que es el 16 PSK. También protocolos de radio digital, esto por ejemplo para módulos comerciales que utilizan protocolos Zigbee, por ejemplo, que realmente son un poco comunes de encontrar en el mercado para aplicaciones de radioaficionados. También en estándares de red inalámbrica, también es muy utilizado en algunas, pues, eso sí ya no recuerdo muy bien si se sigue utilizando en Wi-Fi o ya no, pero al menos sí se llegó a utilizar en este tipo de redes inalámbricas. Y bueno, por la parte de las aplicaciones, realmente esas son como que las más importantes que logramos encontrar. Y bueno, ya nada más una pequeña aclaración respecto a los diagramas de constelación. Realmente eso se incluyó para hacer un poco la diferencia entre lo que es el PSK y lo que es el QM. El PSK, como si se lograron dar cuenta, realmente los fasores todos eran de un radio constante, realmente eran una circunferencia unitaria. Lo único que cambiaba eran las fases. Y es para representar eso, que realmente el PSK solo cambia la fase. Pero al lado de ese también había uno sobre el QAM, que eran como un cuadrado que tenía muchos más puntos. Si lo puedes regresar, Carlitos, ese. Eso sí, eso es porque en el QAM, por ejemplo, ahí sí se varía tanto la magnitud como la fase para poder codificar muchos más bits de un solo jalón. Y bueno, esa era como que la única aclaración que quería hacer también. Y bueno, creo que por nuestra parte ya será todo, profe. Muchas gracias por la atención. Está bien, Luis. Gracias. Aquí algo, digo, nada más para enfatizar cuál es la
diferencia, importancia y la característica principal aquí de este sistema es el ancho de banda, ¿sí? Cuando vimos el FCK, por ejemplo, eran 2 frecuencias o más frecuencias, entonces el ancho de banda se incrementa. En cambio, aquí es una sola frecuencia, ¿sí? O sea, el ancho de banda no se incrementa. Esa es su ventaja principal de este PSK, ¿no? Entonces, se toma una frecuencia y sobre esa frecuencia, sin aumentar otra más adelante, más atrás, etc., sobre la frecuencia, lo que se va a incrementar es la cantidad de que se pueden enviar en esa misma frecuencia. Entonces, así está el BPSK, que la B es de binary, binary es de 0 y 1, entonces ahí manda seno y coseno. Acuérdense que seno, el coseno es 180 sobre el seno, ¿no? Entonces, se manda un seno, luego coseno, seno y coseno, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Ese es el más, digamos, el más sencillo, porque manda solamente un bit por cada cambio de fase. Bueno, después está el 4PSK, que ya ahí son 90 grados de diferencia, y ahí ya mandas 2 bits por cada cambio de fase. Y después está el P8, el 8PSK, en donde ya mandas 3 bits por cada cambio de fase, ¿no? Aquí tenemos que estar un poco, digamos, convencidos o de ver cómo se va incrementando sobre la misma portadora, ¿eh? Sobre la misma portadora, en lugar de que mande uno solo, dos solo, ya va a mandar tres bits por cada cambio de fase. Obviamente se complica muchísimo de un PPSK a uno de 4 PSK a un 8 de 8 PSK. Bueno, pues ya está el 16 PSK, en donde se van a enviar 4 bits por cada cambio de fase, ¿no? Pero no está el 16, sino que ya está el 32, ya está el 64 y ya está el 128 y 256. ¿Sí? En donde se van a mandar, o sea, así 5, 6, 7, hasta 8 bits por cada cambio de fase. Obviamente, los cambios de fase, en esos cambios, aquí vimos que eran de 22 grados, ¿no? Ahí van a ser de grado. Obviamente, la complejidad de estos sistemas sí son bastante complicados, ¿no? Pero por ahí va, en algunos casos, los sistemas de transmisión, ¿no? El mismo sistema, bueno, digamos, la misma forma pero solamente enviando más información, ¿sí? Y eso es lo que existe en la actualidad, ¿no? El mismo, digamos, el mismo principio, no el mismo sistema, sino el mismo principio, pero enviando más información. Entonces ya los módems actuales que traen así cantidades de información espantosa, usan PSK o QAM. PSK o QAM, ¿sí? Ahí por ahí después voy a ver algunos modems para ver sus características, ¿no? Y vamos a ver Wi-Fi, o sea, manejan Wi-Fi, pero a través de PSK o QAM, ¿sí? Entonces vamos a ver que, oye, 8 PSK, pues quedó así hasta allá atrás, ¿no? Ya ahorita, ahí van a ver 128, 256 PSK. Y digamos que estos sistemas, pues sí, son bastante sofisticados en el aspecto de que son circuitos, digamos, justo como de muy alta tecnología, ¿no? Pero el principio de mandar información sobre una portadora, ahí se mantiene todavía.
¿sí? Entonces, obviamente viene el QAM, en donde no solamente se va a mandar en fase, sino también en amplitud, ¿sí? Por eso ahí lo comentaba Luis, por ahí, ese diagrama de constelación, pues vamos a tener 256 puntitos ahí, ¿no? Ya los cambios de fase son realmente verdaderamente sofisticados en ese aspecto, ¿no? Aquí la idea de tocar del 8PSK, etcétera, es para conocer el principio, para que así después escuchen, oye, modulación en PSK, si sepamos de qué es una portadora donde el cambio de fase, ahí va la información, ¿no? Pero la información se mantiene o finalmente es algo, eh, una señal analógica, ¿ok? Y que los cambios de fase cada vez se van más información, ¿no? Más información y más información. Entonces, ahorita son los sistemas que existen en la actualidad y que se siguen utilizando, ¿no? Pero que sí, la velocidad, más que la velocidad, la cantidad de información, porque la velocidad sigue siendo una señal, porque la frecuencia de la portadora eso lo fija, por ejemplo, la secretaría, ¿no? Y la secretaría te dice, tú vas a transmitir en 2.4 gigas a 2.5. Ese va a ser tu rango para que tú transmitas. Entonces ya tus portadoras no las puedes incrementar en cuanto a frecuencia, ¿no? ¿Sí? Sino que esas frecuencias ya te las asignan. Entonces, tú debes de tomar esa frecuencia, en lugar de mandar 3 bits, no, pues mandas 4, o mandas 5, o mandas 6, o mandas 8. Entonces, así, tú vas, ¿qué es lo que se utiliza ahorita en Internet? Bueno, pues tienes todas estas frecuencias. En cada frecuencia tú vas a mandar aquí 3, aquí 4, aquí 5, aquí 8 bits. Entonces, si sumas esto, en un instante de tiempo vas a mandar 40, 50 bits en un solo tiempo, ¿sí? Por eso es que el modulador pues, va a hacerse bolas ahí con ese, y el demodulador pues va a ir jalando de cada portadora cierta cantidad de bits. Y entonces así, aunque tú tengas una cantidad aquí de bits que te vas a enviar de una transmisión de video, por ejemplo, que es una cantidad espantosamente grande de número de bits por segundo, bueno, pues ya al tomarlas de 16, ya las repartes aquí, y luego otros 16 y las repartes aquí, o 30 bits, tomas 30 bits y las vas repartiendo en tus portadoras. Otros 30 y las repartes en tus portadoras. Y ya cada portadora se va al aire. Esta portadora se va al aire. Esta portadora se va al aire. Y ya el receptor, bueno, jala esta portadora, saca esos bits que tienen, la otra portadora saca esos bits y los va acomodando. Ya va otra vez tu cantidad de bits espantosamente alto, pues ya van a estar saliendo de cada una de las portadoras, ¿no? Entonces eso ha incrementado de verdad una cantidad enorme, en principio de velocidad, ¿no? Pero no porque se aumenta la velocidad de las portadoras. Esas son fijas, porque la secretaría te dice, tú vas en este rango, ahí las portadoras que quieras, en ese rango pequeñito, ¿no? Entonces, tú solamente te asignan una cierta cantidad de portadoras. Y entonces, ahí, sobre esas portadoras, a meterle información, a meter información, ¿sí? Entonces, sí, este es de una operadora, y aquí hay otra operadora, y aquí está Telcel, o aquí está Movistar, les asignan un rango. Y ahí meten sus portadoras. ¿Sí? Digo, después vamos a ver cómo están estos sistemas que se llaman células, para decir, bueno, hay una célula, otra célula, que la verdad aquí es importante que
conozcamos un poco más para que a veces sorprendernos es importante, porque así a veces pues quieres más las cosas, no sé, las estimas más, pero sobre todo conoces más acerca de esto, ¿no? Porque no lo a veces, por ejemplo, anteriormente yo me acuerdo cuando los CDs, ¿no? Los CDs, cuando salieron los primeros CDs eran caros y eran así, con una cantidad de información que podías grabar ahí espantosamente grande, ¿no? Grande. Entonces, después que se abarataron, pues ya después a 10 pesos, ya los encontraban tirados, o los encontramos ahí por cualquier lado tirados. Entonces, no, no había ese sentimiento de que, oye, la cantidad de información que puedes guardar ahí es enorme, ¿no? Enorme. Digo, los CDs que fue el final de los discos de ese tipo, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó trabajar todavía con otros floppy, el floppy, que seguramente ustedes ya ni lo vieron, el floppy de 2 megas, pero había otros más grandes de 7 y de 11 pulgadas que guardaban 64K, 64K, en donde guardabas un programa para una máquina que costaba 500,000 a veces pesos y a veces 200, 400,000 dólares. Eran máquinas tremendas para probar tarjetas impresas de equipos, ¿no? Entonces, pues, se llamaban máquinas de in-circuit, o sea, prueba de componentes ya montados en las tarjetas. Pues eran equipos carísimos, pero los programas, pues los guardabas en disquetes de 16 kilobits, ¿no? Sí, se fueron saliendo, después llegaron los CDs, después grabadores y quemadores, y etcétera, ¿no? Ahora los USBs que ya antes tener un almacenador de 1 mega, pues era espantosamente alto, ¿no? Ahora 1 giga, dices, 1 giga no, pues no es nada, ¿sí? Porque ya estamos tan acostumbrados a 8, 16, 32 gigas y adelante, ¿no? Ya estamos enteras, ¿sí? Pero ahí tenemos que seguir un poco de historia, un poco de lo que existió, un poco de lo que viene para que no dejemos de sorprendernos. La tecnología avanza a pasos tremendamente grandes, pero los principios matemáticos ya fueron descubiertos hace 50 años, ¿no? Esto de las matemáticas, esto del diagrama de constelación y todo eso, pareciera que fue creado exclusivamente para esto, y no, ¿no? Un punto en el diagrama cartesiano, bueno, acuérdense que lo podemos poner en coordenadas cartesianas, que es X e Y, o coordenadas polares, que es ángulo y fase, ¿no? Digo, ángulo y ¿cómo se llama? El radio, o sea, la magnitud. Entonces, con magnitud y fase podemos tener puntos en el diagrama, ¿no? Pero que también lo podemos especificar en coordenadas cartesianas, que es en X y Y. Entonces, ahí en X y Y son coordenadas cartesianas, ahí sería de seno y coseno. Pero si estas convertimos a coordenadas polares, pues ya todo se convierte en seno, ¿no? Quiere decir que es una sola frecuencia. Entonces, aquí lo importante, lo más fundamental que esto revolucionó esto de la transmisión de información fue
el ancho de banda, ¿no? No se incrementa el ancho de banda. Y aquí en comunicaciones el ancho de banda es lo más importante, ¿no? Principalmente cuando van y les rentan un ancho de banda, ¿no? Y les dicen, pues tú vas a transmitir en este ancho de banda. Pero si no tienes tecnología para enviar información o para realmente tener sistemas para enviar mucha información, pues tu ancho de banda no va a servir para nada, ¿no? Por ejemplo, si dijeran, no, pues voy a enviar en FSK, no, pues un canal de voz, tal vez por ahí lo envías, ¿no? Pero digo, video, pues nunca. ¿Sí? Recuerden, video, 4 MHz, ¿sí? Y la cantidad de bits que te arrojas de 8 megabits por segundo, ¿no? 8 millones de bits por cada segundo. Y entonces son cantidades espantosamente grandes de información, pero que en este momento están ahí trabajando ya en el 512 PSK o igual 256 o algo así, UAM. Y ahí siguen, ya, y ahí va la competencia de ver los datos por aire o por cable. ¿Sí? A veces se adelanta uno, luego se atrasa, luego otra vez, etcétera, ¿no? Entonces aquí, ahorita convivimos con los dos, ¿no? O sea, inalámbrico y alámbrico, ¿sí? Hay ventajas y desventajas, pero sí, puede ser inalámbrico, ¿no? Pero a veces por cable es más seguro y más rápido. Al momento, siendo un poco más rápido por cable, porque está la fibra óptica, ¿no? Pero el inalámbrico no se ha quedado, ¿no? Por su facilidad digamos, de implementar, ¿sí? Tú vas y contratas ahora uno de inalámbrico y te dicen, ya está, y llevas este modem y ahí lo prendes en tu casa y ya, ¿sí? Por cable, a veces va a ser un poquito más tardado porque tiene que conectar cable a tu casa, ¿sí? Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta por ahí, algún comentario, alguna duda, algo que podamos aclarar. Gabriel, Jonathan, Luis, Benjamín, Gustavo, Consuelo, algo adicional, ¿no? Bueno, yo creo que el No, viernes profe. les presento unas especificaciones de algún módem que tenga por ahí. Lo vemos nada más para que vean que, digamos, que se utiliza, ¿no? Y que es real esto. Que, digo, estamos viendo 8 PSK que ya no lo traen, pero es el principio, ¿sí? Es el principio de modulación digital por medio de fase, ¿no? Ok, bueno, pues si no tienen algo más que comentar, nos vemos el viernes con Profe, 16 PSK, ¿no? Sí, te escucho. ¿va a dar las especificaciones para la nueva práctica? Ok, el viernes lo vemos entonces para el PSK. Digo, FSK, perdón. Digo, podrían hacer un PSK, pero sí es más difícil, digamos, ¿no? Hay circuitos, pero son más caros. Pero aquí la idea es que puedan hacerlo en FSK o ASK. Y el viernes explicamos un poco más acerca de qué es lo que vamos a hacer, o qué es la idea es mandar datos por aire, ¿no?
Digo, lástima que ahorita no podemos hacer en vivo, pero bueno, cuando se hace en vivo, bueno, la idea es mandarlo por lo menos a 20 metros, ¿no? Bluetooth, acuérdense que Bluetooth es a 10 metros, ¿no? 10 metros y no más. O sea, para eso se implementó. Oye, pues 10 metros no es nada. Pues parece, ¿no? Pero con Bluetooth puedes conectar muchísimas cosas, ¿no? Desde bocina, celular, pues, así rápido. Pero 10 metros. Wi-Fi, ok, ya más lejos, pero también no tanto, ¿eh? O sea, Wi-Fi también, acuérdense que no llega, hay que poner un repetidor y por eso Telmex o las empresas, un repetidor para que, bueno, ya en los repetidores ya hay los PLC por línea, por la línea de los 110 volts, ¿no? Y van saliendo más repetidores, equipos para aumentar el rango, ¿no? Por ejemplo, por cable, por RJ45, por Ethernet, 100 metros. 100 metros. Fíjense que aquí tenemos la limitante de la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia, subir en frecuencia, cuidado, la potencia está en miliwatts, ¿no? 100 miliwatts tienen los modems, por ejemplo, los que están en su casa por ahí. 100 miliwatts. Obviamente, cuando hablas de una repetidora de radio, no, 100.000 watts, ¿no? 50.000 watts. Dice, oye, pero la frecuencia, ¿qué frecuencia están? Bueno, subir en frecuencia, cuya potencia va a ser bastante más complicado. Ok, bueno, entonces el viernes explicamos la práctica para Profe. la 2. Sí. Bueno, yo le iba a decir nada más si podía checar lo de mi asistencia de hoy porque me conecté tarde, no tuve luz, entonces para que me la tome en cuenta, porfa. Ok. Ahorita lo escuchamos. Profe, igual en mi caso. También, profe, por favor. Igual también en mi caso está fallando el internet y estuve saliendo y entrando. Ok. Porfa, profe, gracias. Sí, Profe, sí, te escucho. bueno, yo solo para corroborar si es que sí le llegó el correo con el reporte de práctica de mi equipo. Se lo mandé la semana pasada. Sí, tengo ahorita varios reportes, los voy a estar revisando y a ver si el viernes ya los checamos, ¿no? Sí tengo ahí como 4 que no los, porque ya son reportes creo que finales y ya los voy a estar checando, ¿sí? Entonces, Así, por así favor, dice el de mi equipo. Reporte final, práctica 1, así es. PWM. Pues está bien, Ricardo, el viernes ya lo checas otra vez, ¿no? Por favor. Bueno, Ok, sí, profe. tengo Profe. ahí como 4 o 5. Sí, Es que le iba a comentar que a mi equipo le toca exponer, creo que el viernes, nos toca el tema 8 PSK, pero le iba a no, decir que 16. 16. No, el Sí, equipo que expuso ahorita fue 16, ¿no? No, sí, no, 8. Nos toca 16 PSK, pero no me voy a poder conectar el viernes, profe, entonces quería saber si podríamos exponer el lunes. el martes. El martes, profe. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. No pasa nada. Sí. Entonces el viernes utilizamos lo que habíamos dicho, ¿no? Vamos a explicar la práctica 2 y ver algún documento PDF de los modems para que veamos ahí el PSK o QAM, cómo están especificados en los equipos, ¿no? Ok.
Sí, profe, gracias. Está bien, Valeria, nos vemos. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el viernes, por favor. Sí, profe. Ok, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Pedro, Consuelo, Valeria, Luis. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Igualmente. Nos vemos, sí. Hasta luego, profe. El Eder, Carla. Nos vemos.